¿no? Ya, entonces tienen que saber un poquito de integrales, ¿no? Aquí está el formulario, por ejemplo, ¿no? Un formulario que yo les he elaborado. Ya, todo lo del tema de termodinámica y termoquímica van a dar examen, ¿no? Entonces, de esta primera hoja van a dar su examen ustedes, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tienen que saber? Uno, la terminología. Esto de acá, memorícense. Ya bien, memorícense todo esto, memorícense. Y, por ejemplo, ahorita para el que vamos a hacer cambio de estado a volumen constante, entonces estas fórmulas son las que vamos a utilizar, ¿no? Cuando me diga volumen constante, significa que el trabajo va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, por eso es importante este formulario. Y la variación de la energía interna va a ser igual al calor, ¿no? A volumen constante. Y para calcular la variación de la entalpía utilizamos esta integral definida que pueden ver acá, ¿no? Que es N por Cp por diferencial de la temperatura, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, ¿no? Cuando sea volumen constante, también N va a ser igual a 1. Entonces, este formulario es clave, ¿ya? Si es posible, ahí imprímanlo o algo, ¿no? Pero este formulario es clave, ¿no? Ayuda bastante, ¿ya? Entonces, aquí prácticamente está todo el conocimiento de físico-química, ¿no? Entonces, aquí memorícense los formularios y los términos que se utilizan ahí en el ejercicio, ¿ya? Entonces, ahorita el primero que vamos a hacer es a cambio de estado a volumen constante. Entonces, si es a volumen constante, variación de la energía va a ser igual al calor, ¿no? O el calor va a ser igual a cero, o N va a ser igual a uno. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular la variación de la entalpía, ¿no? Si fuera presión constante, entonces utilizaríamos toda esta partecita, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber. Y también tenemos que saber lo que vienen a ser los integrales, ¿ya? Hacer integrales, ¿no? No sé si se acuerdan, hay integrales, las integrales definidas más que todo, ¿no? Tenemos que saberlo nosotros, ¿ya? ¿Cuáles son las integrales definidas? Son aquellos que tienen, ¿no? Un límite inferior y límite superior, ya eso, ¿no? Por ejemplo, aquí están la formulita de las integrales básicas que tienen que saber, ya es sencillo, es fácil utilizarlo, no le tengan miedo, a medida que vayamos haciendo se van a dar cuenta que es sencillo, ¿ya? Bien, entonces este formulario es clave, ¿no? Le va a ayudar hartísimo. Ya es como otra palabra del chanchullo, pero en el examen no se puede meter, entonces memorícense esas partes, ¿no? Las partes que entran más que todo en el examen, ¿ya? Bien, entonces una vez verificado el formulario, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de termodinámica. Entonces, aquí me está pidiendo, vamos a empezar a calcular, a hacer el ejercicio. Ya. Acá me dice calcular el calor, ¿no? Me está pidiendo entonces el calor. Esto es lo que yo quiero saber. Me está pidiendo también calcular lo que viene a ser el trabajo, ¿no? La variación de la energía, ¿no? Interna. ¿Qué más? Variación de la entalpía me está pidiendo, ¿no? Variación de la entalpía. Y para el cambio de estado a volumen constante, me dice que va a ser a volumen constante, ¿no es cierto? Entre una temperatura 1 inicial que va a ser de 200 grados Celsius, ¿ya? 200 grados Celsius, y una temperatura 2 que va a ser de 300 grados Celsius, ¿ya? Bien, y esto lo convierto a Kelvin, ¿no? Bien, entonces aquí el término clave que me dice que es a volumen constante. Y nosotros dijimos que cuando sea volumen constante, para poder calcular la variación de la entalpía, utilizamos esta formulita según el formulario, ¿no? Integral 1/2, ¿no? O temperatura 1/temperatura 2, ¿no? Y aquí va a ser N, esta es la fórmula que se utiliza en este ejercicio, NCP, y la diferencial de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar para poder calcular la variación de la entalpía, que eso es lo primero que vamos a calcular. ¿Qué dato más yo sé aquí, por ejemplo, cuando sea volumen constante? Yo sé que el trabajo va a ser igual a cero. Entonces ya tengo ya lo tengo resuelto esto, por ejemplo. ¿Qué más me dice ahí el formulario? Me dice que n va a ser igual a uno. Entonces n va a ser igual a uno. ¿Qué más? Y la variación de la energía interna, la variación de la energía interna va a ser igual al calor, me dice, ¿no? En otras palabras, no al calor. Y listo. Entonces, eso, ¿no? Es clave. A volumen constante, toda esta información. Bien, entonces, entendiendo eso, vamos a primeramente nosotros calcular la variación de la entalpía. Ya, eso es lo que vamos a calcular. Entonces voy a borrar todo esto y empezamos a calcular la variación de la entalpía.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar primero nuestra formulita. Aquí la variación de la entalpía va a ser igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2 NCP diferencial de la temperatura, ¿no? Ahora entonces, con esta fórmula tengo que calcular la variación de la entalpía. Eso es lo que tengo que calcular. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo achicarlo un poquito más mi fórmula. ¿Por qué? Porque me dice que n es igual a 1 y yo sé perfectamente que todo número multiplicado por 1 me va a dar la misma cantidad. Entonces, ahí yo lo puedo reducir un poquito mi fórmula, ¿no? Temperatura 1, temperatura 2 y aquí va a ser 1, ¿no? Entonces desaparece el 1, CP diferencial de la temperatura, ¿no? Porque todo número multiplicado por 1 me va a dar la misma cantidad, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso ya jóvenes. Y aquí dice mi lápiz, ya. Entonces, bien. Entonces ya tengo ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? No voy a reemplazar. Variación de la entalpía va a ser igual a la temperatura 1, temperatura 2. Y aquí donde dice CP, todo esto lo voy a copiar, ¿no? Que vendría a ser 6,095 más 3,253 por 10 elevado a la menos 3t. ¿No es cierto? Menos 10,171 por 10 elevado a la menos 7 temperatura 2 elevado al cuadrado, y la diferencial de la temperatura, ¿correcto? Entonces aquí, por ejemplo, no hay donde perderse. ¿Qué hemos hecho? Simplemente en vez de poner CP, hemos puesto toda esta información, ¿no? Porque me dice si CP, o sea que viene a ser todo este dato, ¿no? Bien, ahora ahí, por ejemplo, antes de aplicar la fórmula de integrales, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, separarlo, ¿no? Podemos separarlo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Y sacarlo afuera, ¿no? Entonces vamos a hacerlo paso por pasito más bien, ¿no? Vamos a separarlo primero. Entonces temperatura 1, aquí temperatura 2 no me va a entrar, ¿sí? Entonces, pero 6,095, que estoy separando simplemente, ¿no? Diferencial del T, más, aquí voy a poner temperatura 1, temperatura, estoy separando, ¿no? Primero esto lo estoy haciendo apartecito, esto también lo voy a poner apartecito, se llama separar, ¿no? 3,253, aquí sería por 10 a la menos 3t, ¿no? Y diferencial de la temperatura. Estoy separando, ¿no? Menos, aquí temperatura 1, temperatura 2, aquí será 10,171 por 10 a la menos 7 y diferencial de la temperatura, ¿no? A ver, ¿qué me olvidó acá? El t al cuadrado me olvidó, ¿no? Ponerle t al cuadrado, listo. Entonces eso. No, simplemente lo he separado, esto lo he puesto aparte, todo esto lo he puesto aparte y todo esto lo estoy poniendo también aparte, ¿no? ¿Vieron? Lo separé, simplemente lo separé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, todos estos números que aparecen acá, también lo conocen como constante en matemática. Entonces, todos estos números, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar afuera de la integral, ¿no? Y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, la variación de la entalpía va a ser igual, lo voy a sacar afuera de la integral, que vendría a ser 6,095, ¿no? Aquí sería integral de temperatura 1, temperatura 2 y diferencial de la temperatura, ¿no? Más, ahora este número que está acá lo voy a sacar afuera, 3,253 y aquí sería por 10 elevado a la menos 3 temperatura 1, temperatura 2 y la T se me queda la variable ahí, diferencial de la temperatura, ¿no? Solo su número lo saqué afuera. Acá sería menos, el número también lo voy a sacar afuera del integral, que sería 10,171 y aquí sería por 10 elevado a la menos 7 y acá sería temperatura 1, temperatura 2 y la temperatura al cuadrado, ¿no es cierto? Y acá sería diferencial de la temperatura. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta ahí se está entendiendo o no se está entendiendo? ¿Me escuchan? Sí, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece físico 2? Está medio feíto, ¿no? Entonces, eso ya. ¿Qué hicimos? ¿No? Simplemente primero hemos copiado, hacemos un repasito. Luego hemos separado las integrales, lo hemos separado, ¿no? Lo hemos separado. Y luego los números lo hemos sacado afuera de la integral. Afuera, todos los números se han salido fuera de la integral, ¿no? Ahora, ahora tengo que aplicar la fórmula de integrales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá puedo integrar, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces voy a poner la variación de la entalpía va a ser igual
a 6,095, la formulita aquí me dice que esto va a ser igual a T, ¿no? Cuando no tenga nada, directamente se pone T y acá voy a poner temperatura 1, temperatura 2, ¿no? Aquí no tiene nada de letra, se pone directamente T, ¿no? Y temperatura 1 y temperatura 2 más, estas son las fórmulas que le he mostrado a Andresito, ¿no? Y acá sería 3,253, vamos a integrar también, aquí sería por 10 elevado a la menos 3. Ahora aquí hay una T. ¿Qué se hace cuando hay una T, chicos? ¿Se acuerdan de esta formulita? Aquí les voy a escribir aquí esta fórmula, a ver, de integrales. Mira, integral me dice, cuando x o la t tenga un exponente cualquiera, ¿no? Y me salga diferencial de la temperatura o x, ¿no? O x cualquiera, ¿no? Esto va a ser igual, me dice, a x, ¿no? Que va a ser n más uno y abajo va a ser n más uno. O sea, esta es la fórmula que vamos a seguir, ¿no? Por ejemplo, acá tengo t, que vendría a ser x. ¿Qué exponente tiene t? Uno, ¿no? Aquí tiene uno. Entonces me dice que si yo tengo una variable, en este caso vendría a ser la t, ¿no? Y tiene un exponente uno, ¿qué tengo que hacer para integrar? Me dice esto, ¿no? Al exponente que tiene, tengo que sumarle uno. Entonces, aquí tiene uno, ¿no? Voy a poner t uno más los uno que tengo que sumarle, aquí va a ser 2, ¿no? Y abajo tengo que poner n más 2. Como tenía uno más uno sería 2, ¿no? Entonces aquí va a ser T2. Ya, de esa manera me estaría quedando, ¿no es cierto? T2. Y aquí vamos a poner también temperatura 1 y temperatura 2. ¿Ya? Así, ¿no? Entonces aquí todo esto va a ser T2 sobre 2, ¿no? Sobre 2 ahí le voy a poner directamente porque el otro no tiene un denominador, entonces sobre 2 todo, ¿no? ¿Vieron? ¿No? Entonces lo mismo, acá va a ser menos, acá sería 10,171, aquí sería por 10 elevado a la menos 7, estoy copiando, ahora tengo que integrar esto. Entonces aquí, ¿cómo sería, chicos? ¿T elevado a cuánto sería? Según la formulita, dice n vendría a ser 2 más uno, ¿cuánto sería? 3. Y tengo que dividir sobre ese número, que vendría a ser 3. ¿No es cierto? Y esto lo voy a borrar, necesito espacio. Y aquí temperatura 1 y temperatura 2. ¿Ya? ¿Correcto, chicos? Estamos aplicando simplemente integrales, ¿no? Bien, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar la diferencia, ¿no? En cada sector. Entonces, la variación de la entalpía va a ser igual aquí a 6,095. 6,095. Y todo esto es lo mismo que decir temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces así lo pongo, ¿no? Más, ahora 3,253. Aquí sería por 10 elevado a la menos 3. Aquí sería sobre 2, ¿no es cierto? Y todo esto eh, sería lo mismo que decir temperatura 2 menos temperatura 1, pero aquí está elevado al cuadrado, entonces aquí sería elevado al cuadrado y aquí sería elevado al cuadrado y sería de esa forma, menos, ¿no? Acá sería 10,171, acá por 10 elevado a la menos 7, ya todo eso va a ser sobre el 3, ¿no? Y aquí va a ser temperatura 2 menos temperatura 1, pero aquí está elevado al cubo, entonces aquí sería al cubo y aquí sería al cubo, ¿no? Y sería de esa forma lo que tienen que hacer, chicos, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Simplemente reemplazo datos, ¿no? Entonces vamos a reemplazar datos de las temperaturas. La variación de la entalpía va a ser igual a 6,095 y aquí sería temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? 300. 300 en Kelvin, ¿cuánto sería, chicos? 300 más 273,15 sería 573,15, ¿no? Grados Kelvin. Temperatura 1 me dice que es de 200 más 273,15 sería 473,15, ¿no? 473,15 grados Kelvin. Entonces aquí vamos a poner 573,15 menos, no me va a entrar, ¿no? Voy a hacer un poquito más chiquito mi número.
Ya, entonces aquí va a ser 573,15 menos 200, perdón, 400, ¿no? Aquí sería 473,15, ¿no? Y todo eso, aquí va a ser más 3,253 por 10 elevado a la menos 3. Todo esto va a ser sobre 2. Y aquí voy a poner, ¿no? Temperatura 2. ¿Cuánto es 300? Que vendría a ser 573,15 y eso elevado al cuadrado menos 473,15 y esto también elevado al cuadrado, ¿no? Listo. Menos, aquí vamos a poner 10,171. Aquí sería por 10 elevado a la menos 7. Todo esto va a ser sobre 3 y aquí van a poner temperatura 2 que vendría a ser 573,15 elevado al cubo menos 473,15 y también elevado al cubo y todo eso. Entonces, todo esto tengo que meterlo a mi calculadora, ¿ya? Pero por lo general no les entra a veces, ¿no? No le entra toda esta información a la calculadora. Entonces tienen que hacerlo por parte en su calculadora, ¿ya? Entonces lo que van a hacer ustedes primero meterlo, la información, todo esto lo van a meter en su calculadora tal como está, igualito lo tienen que meter. Lo meten hasta acá, ¿no? Meten hasta acá, hasta antes del menos, todo eso lo meten, apretan igual, les va a salir el resultado y le van a poner, después van a meter recién este otro, ¿ya? Porque no entra todo junto, no entra, no sé que sea, que tenga una calculadora de mucha capacidad, pero no les va a entrar, ¿no? Si fuera la normal, no. Eso, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hola, chicos, ¿me escuchan? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? No, usted está bien. Sale un Ya. valor grande, ¿Cuánto le salió? 779,68. 700, sí sale esa cantidad, ¿no? Vamos a ver. Aquí la variación de la entalpía va a ser igual. ¿Cuánto dijo? 700, 779,68. 779, 68. 68, ¿no? Aquí vendría a ser calorías, ¿ya? Eso le salió a todos. A ver, verifiquen, intenten los demás, a ver. Ah, no, Ahora es solo cuando. del primer sector. Ah, de este sectorcito nomás. Ahora, ahí ponerle menos esto, ponerle. O si no, lo pueden poner el resultado acá, ¿no? Pero yo lo hago, lo pongo esto y directamente le pongo menos y voto un resultado directo acá. O si no, ustedes pueden hacer por paso, ¿no? Aquí pueden poner lo que me dictó y después le ponen menos el otro, ¿no? Solo que aquí no me va a entrar, ¿no? A no ser que lo haga aquí arribita. ¿Cuánto le salió, compañero? Hay menos ese otro. Menos 27,92. O sea, todo el resultado le salió menos 27. O, El o segundo sector, al otro sector. Ya, entonces lo vamos a hacer paso por paso. Entonces, aquí me dijo era 700, ¿cuánto me dijo? 60, 79, ¿no? 68. Ah, 68. Ya lo vamos a hacer paso, sector por sector. Ya, entonces aquí 768, ¿cuánto me dio? 70 y. Era 779,68 menos 27,92. Ya, 700,60 ¿69? No, 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 79. 79.
79,68, ¿no? Menos 27,92. 90 y 2. 92, ¿no? ¿Y cuánto salió? El resultado final sale, variación de la entalpía va a ser igual. Restando esto, ¿me va a salir cuánto? Restando eso, a ver, eso lo sé. 751,76. Entonces sería 751,76, ¿no? Calorías. Entonces esto vendría a ser la variación, eso vendría a ser la variación de la entalpía, ¿ya? Entonces, todo esto hemos hecho simplemente para poder calcular esto, ¿no? La variación de la entalpía, nada más, ¿ya? Ahora vamos a calcular los otros datos que me pedía, ¿no? Pero que lo puedo calcular ya con este dato. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Esto vendría a ser lo más difícil de este ejercicio, ¿no? Después lo demás ya es, no es tan complicado. Pero también sí hay que saber llegar a la fórmula. Eso también exige mucho procedimiento. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, Raquel? ¿Está claro? No, está bien. No hay problema. ¿Todo bien? Ya, bien. Entonces vamos a poner ese resultado acá porque yo lo voy a necesitar. Entonces esto lo voy a borrar. Esta es la fórmula. Y aquí voy a poner el resultado que sacamos, ¿no? 751,76 calorías. ¿Ya? Entonces eso vendría a ser la variación de la entalpía. ¿Ya? Bien. Entonces todavía no termina ahí el ejercicio, ¿no? Tenemos que hacer todavía, ¿no? Tenemos que encontrar los otros datos que me pide. Vamos a borrar todo eso. Y vamos a calcular nosotros primero lo que viene a ser la variación de la energía interna, ¿ya? Entonces, a ver aquí, aquí vamos a poner calculando la variación de la energía interna, que es lo que nos falta, ¿no? La variación de la energía interna. Ahora, aquí, ¿cómo voy a calcular esto? Voy a calcular con la forma de entalpía. Ya aquí también exigen también bastante que se haga el procedimiento, ¿no? PV, ¿ya? Energía, entalpía igual a energía interna por la presión, por el volumen, ¿no es cierto? Ahora aquí también exigen bastante los docentes que sepamos llegar a la fórmula, ¿no? Entonces ustedes ponen primero esto, luego lo que tienen que hacer ustedes, obviamente, ¿no? Como es a volumen constante, aquí le voy a poner otro dato más, como es a volumen constante, entonces el trabajo va a ser igual a cero, ¿no? Bien, ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diferenciar, ¿no? Entonces voy a diferenciar a cada variable. Voy a poner DH, así se llama, ¿no? Voy a poner DU más D, voy a poner D, aquí puedo poner, ¿no? D, por ejemplo, la P, volumen, ¿no? Estoy diferenciando el volumen. Ahora voy a poner más, aquí voy a poner, ¿no? A ver, me falta la B diferencial de la P, ¿no? Entonces estoy diferenciando cada variable, por eso puse más, ¿no? Y aquí, por ejemplo, diferencié el volumen y aquí lo estoy diferenciando la presión, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo he puesto así separado, ¿ya? Bien, entonces, una vez hecho eso, lo que tengo que hacer es factorizar. Aquí puedo factorizar, por ejemplo, ¿no? Aquí puedo factorizar, puedo sacar lo que viene a ser el volumen, ¿no? Porque aquí tengo volumen y aquí tengo volumen y me va a quedar diferenciales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ese procedimiento? Aquí DH, que va a ser igual a la diferencial de la energía más, ¿no? Y ahora aquí los volúmenes lo voy a sacar afuera, ¿ya? Porque estoy haciendo a volumen constante, ¿no es cierto? Entonces, aquí me va a quedar DB, DP me quedaría, ¿no? Porque volumen se va a ir, este D con P se va a quedar acá, y acá va a ser más, ¿no? El otro DP, ¿no? DP acá, DP. Entonces, así me quedaría, ¿no? Entonces, como son términos semejantes, haciendo análisis dimensional, eso va a ser lo mismo que decir esto, ¿no? DU más volumen diferencial de la presión, ¿no? Se mantiene uno nomás según análisis dimensional, ¿no? Entonces ahí, ¿ya?
Bien, estamos llegando ahorita a la fórmula, ¿no? Y eso lo toman en cuenta bastante los docentes también, ¿no? Entonces, DH, DU, DB, todo eso, ¿no? Y bien, ahora lo que una vez hecho eso, ¿no? DH, DU y la diferencial de la presión, lo que vamos a hacer es, podemos reemplazarlo esta D por el símbolo que ustedes conocen, ¿no? Ese diferencial o también pueden poner la D, pero yo sé que más ustedes lo conocen por la variación, así, ¿no? Por ese símbolo de delta, ¿no? Más aquí B, aquí diferencial de la presión, ¿no? Bien, una vez hecho eso, aquí, por ejemplo, lo puedo separar, ¿no? Entonces aquí variación de la entalpía va a ser igual a la variación de la energía interna más volumen. Entonces, como es aquí diferencial, ¿qué significa? Presión 2 menos presión uno, ¿no es cierto? Presión 2 menos presión uno. Bien, entonces aquí, por ejemplo, puedo aplicar la formulita del pavo no ratón, pavo NRT, ¿no? Como es presión, entonces despejo la P. Despejando la P, esto va a ser NRT y aquí va a ser sobre el volumen, ¿no es cierto? Estoy despejando la presión, ¿no? Porque necesito la P. Ahora, en vez de poner P2 o P1, voy a poner todo esto, ¿no? Que es lo mismo que decir la P, ¿ya? Entonces hacemos ese procedimiento, variación de la entalpía, que va a ser igual a la variación de la energía interna más volumen. Entonces tengo que poner, abro paréntesis, pongo presión 2. Entonces vamos a poner N R, ahora T, temperatura 2 porque me dice que es 2 sobre el volumen 2, ¿no? Menos, ahora aquí voy a poner también lo mismo, N, R, temperatura 1 sobre el volumen 1, ¿no es cierto? Y eso vendría a ser, ¿ya? De esa forma, ¿no? De esa forma dice, ¿no? Volumen 2. Ahora, nosotros sabemos teóricamente que me dice volumen constante, entonces este volumen con este otro volumen y con este otro volumen son iguales, ¿no? Si son iguales, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede anular, pues no se va a simplificar, porque multiplicándolo va a quedar arriba, se va a anular, ¿no? Entonces directamente lo tachamos todos los volúmenes, ¿ya? Y esto me va a quedar variación de la entalpía, que va a ser igual a la variación de la energía, más, aquí van a poner N, R, temperatura 2 menos N, R, temperatura uno. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo factorizar, ¿no es cierto? Entonces vamos a factorizar. Aquí voy a poner la variación de la entalpía, que va a ser igual a la variación de la energía interna, más NR temperatura 2 menos temperatura uno, ¿no? Y eso vendría a ser, ¿no? Bien, ya lo tengo de esta forma. Ahora lo que yo quiero saber es calcular la variación de la energía interna, entonces voy a despejar la variación de la energía interna, ¿no? Entonces, despejando variación de la energía interna, esto me va a quedar igual. Esto que está con más se va a ir al otro lado con menos, ¿no? Variación de la entalpía, que va a ser menos NR, aquí va a ser temperatura 2 menos la temperatura uno, ¿no? ¿No es cierto? Y esto vendría a ser la fórmula, ¿ya? Entonces, este procedimiento exige bastante también que esté ahí presente, ¿no? Para que vean ustedes cómo, si tienen base o no así en despeje, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero lo que pueden hacer ustedes por estrategia, ¿no? Pueden hacer unos dos pasos, lo que se lo memoricen y llegar a memorizarse la fórmula y ponerlo al final, ¿no? Yo también eso a veces hacía cuando no tenía mucho tiempo, ¿no? A veces el tiempo es corto para hacer todos estos pasitos, ¿no? Unos dos pasos y se van directo al resultado y se emplazan, ¿no? Pero así se hace, ¿no? Para llegar a esta fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. La variación de la energía interna va a ser igual a la variación de la entalpía, que viene a ser 751,76, ¿no? A ver si no se me voy a poner sin sus unidades porque no me va a entrar, ¿eh? N viene a ser uno, ¿no? Entonces voy a ponerlo uno, aunque no tendría que ponerlo, ¿no? Pero igual, uno por R. Ahora aquí, ¿qué R voy a utilizar? Voy a utilizar la que está en calorías, que vendría a ser de 1,987, ¿ya? Aquí vamos a poner temperatura 2. ¿Cuánto es temperatura 2? 573,15, ¿no? Menos la otra temperatura 1, que sería 473,15, ¿no? Y eso sería así. Ahora aquí la variación de la energía interna va a ser igual. ¿Cuánto sale, chicos?
553 digo en el chano, 553,06. 0,06, no sería calorías. ¿Correcto? Entonces ahí ya tiene ya ese resultado, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué dato más me faltaría? El calor, ¿no? Entonces sabemos, aquí voy a poner calculando el calor, aunque nosotros por fórmula sabemos que el calor va a ser igual, que me dice la fórmula, a la variación de la energía interna, ¿no? Pero también, también quieren que demuestren, ¿no? Aplican la primera ley de la termodinámica, ahí van a poner ustedes calor, va a ser igual menos, no, menos el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo me dice a volumen constante que va a ser cero, se va. Entonces se dan cuenta que va a ser a la misma cantidad, ¿no? Entonces, despejo calor, esto va a ser igual a la variación de la energía interna. Calor va a ser igual, variación de la energía interna, me salió de 553,06 calorías. ¿No es cierto? Y listo, ya tengo todos los resultados, no me falta nada, ¿no? Me estaba pidiendo, por ejemplo, el calor. El calor ya está acá. Esto vendría a ser el dato del calor. Y lo vamos a hacer con otro colorcito. Por ejemplo, el calor ya lo tenemos, que me dice que es de 553,06 calorías, ¿no? ¿Qué más? El trabajo, ¿cuánto hace el trabajo? Es cero, ¿no? Energía interna, que viene a ser lo mismo, ya lo tenemos también, lo hemos calculado, 553,06 calorías. ¿Qué más? A ver, variación de la entalpía, me pedía también, la variación de la entalpía, lo hemos calculado también, que viene a ser de 751,76 calorías, ¿no? ¿Qué más? A volumen, eso nomás pues me piden, ¿no? Ya, y todo eso a volumen constante lo quería, ¿no? Volumen constante. Y listo, chicos. Así, así tienen que hacer ese ejercicio. Yo sé, eso sí o sí les va a entrar en su examen. Así es que vayan repasándolo, véanlo varias veces el video, ¿no? Intenten uno guiándose con el video, después ya ustedes así, ¿no? Sí o sí les va a entrar este ejercicio. Donde la ingeniera o el ingeniero cambian es aquí simplemente, ¿no? En vez de 200 le va a poner tal vez 300 y 400, o si no 500 y 600. Aquí no lo cambia, después todo viene a ser lo mismo, ¿ya? Entonces eso, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, Raquel? No, siempre lo pide a volumen constante, porque creo que vi que la otra vez lo puso en volumen así de cosas. Puede ser a volumen constante o también a presión constante. Ahí en su guía hay un ejercicio donde está a volumen constante y a presión constante, ¿no? A presión constante también vendría a ser lo mismo, el mismo procedimiento, pero a presión constante también varía, ¿no? Solo va a variar, por ejemplo, la variación de la entalpía va a ser igual al calor, lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué más? Ahí el trabajo ya no va a ser a cero. El trabajo tenés que calcularlo, ¿no? A presión constante, lo único que va a cambiar va a ser el calor, va a ser igual a la variación de la entalpía. Ahí en el formulario que les he pasado, ¿no? Y N va a ser igual a uno nada más, y tenés que hacer todo el procedimiento. Entonces, a presión constante, el calor no es igual a cero. ¿No? Ese término ahí tienen que saber cero, ¿no? Por eso les he pasado un formulario, ¿no? Una foto, y ahí indica, ¿no? Cambio de estado a volumen constante, entonces hace así. Y también más arribita dice cambio de estado a presión constante. Y ahí también me da, ¿no? ¿Qué variables van a ser igual? ¿Cuál va a ser igual a uno? Todo eso. Pero después el procedimiento viene a ser el mismo. Ya, eso les va a meter en su examen, ¿no? Entonces sí o sí les va a entrar esto, ¿ya? Y también les entra otro, en un cuadrito les entra eso, pero eso ha dejado de preguntar ya desde el año pasado ya. Ahora lo ha cambiado por este ejercicio de acá. Bien, ¿alguna pregunta, chicos?